RCN Radio, para entender lo que pasa. El exministro Andrés Felipe Arias interpuso ante la Corte Suprema un recurso para que su sentencia fuera revisada. La Corte Suprema dijo no. ¿Cuáles fueron las razones de la Corte Suprema? Le preguntamos a nuestro experto José Manuel Acevedo. José Manuel. Pues Yolanda, básicamente lo que dice la Corte Suprema es que en el acto legislativo que crea una segunda instancia para los aforados no se dejó dicho qué se hacía con las personas que ya habían tenido una condena hasta el momento en que sale ese acto legislativo, como es el caso del exministro Andrés Felipe Arias. Por tanto, niega las pretensiones del exministro de tener una segunda instancia precisamente porque hay un vacío legislativo que, dice la Corte Suprema de Justicia, solo se puede llenar a través de otra reforma constitucional, pero que la Corte no es la encargada de definir qué hacer en esos casos. Ese acto legislativo, el 1 de 2018, por lo tanto, y es como concluyó la Corte, es inaplicable al caso del señor exministro Arias Leiva. La Corte, adicionalmente, carece de facultad legal en este momento para suprimirle los efectos de cosa juzgada a la sentencia dictada contra el señor exministro. Sin embargo, José Manuel, en las últimas horas algunos juristas han dicho que la Corte no tomó la decisión correcta. Algunos entendemos, sin saber mucho de temas jurídicos, que cuando hay una nueva norma, si es favorable a la persona, al reo en este caso, se le debe aplicar esa favorabilidad. ¿Aquí no juega o cómo es el asunto? De acuerdo, esa es la división de opiniones que hay. Los abogados dicen ese vacío legislativo se ha podido llenar con una interpretación favorable al exministro Andrés Felipe Arias. Por otro lado, hay quienes piensan que la Corte Suprema de Justicia no puede colegislar, es decir, que solamente el Congreso de la República tiene que fijar taxativa y expresamente lo que se hace en casos como el del exministro Andrés Felipe Arias. ¿Quedan caminos jurídicos o lo que dice la Corte Suprema de Justicia es última palabra en este caso? Pues mire, queda un camino jurídico que uno diría no es el regular, pero de todas maneras la defensa de Andrés Felipe Arias lo va a explorar, que es el de la tutela que se presentará seguramente ante la propia Corte Suprema de Justicia y que otra sala, por ejemplo la civil, tendrá que decidirlo. Veremos si se presenta un choque de trenes por cuenta de que la sala civil diga una cosa y la sala penal otra. ¿Qué pasa si llegamos a ese escenario? Si una sala dice una cosa y la otra dice otra. ¿Choque de trenes y quién dirime? Pues finalmente tendría que pasar a una segunda instancia esta tutela, después ser seleccionada eventualmente por la Corte Constitucional y veremos si la Corte Constitucional tendría que cambiar algo de lo que ha dicho la sala penal, dándole la razón a otra sala si es que ese caso se produce o si finalmente se ratifica la decisión de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Es como un galimatías, pero lo cierto es que hay una decisión de la Corte Suprema, cabe todavía un recurso, acción de tutela, que la defensa ha dicho que puede utilizarlo y veremos si hay una decisión en el caso de tutela. Por lo pronto la Corte Suprema dice no se revisa la sentencia de Andrés Felipe Arias. RCN Radio, para entender lo que pasa.